Bueno, les doy la bienvenida. Qué lindo, qué apasionante. Algo que faltó es que soy maestra. Estudié el magisterio. Fui de la última camada que se recibió como maestro nacional, así que tengo ahí, muy bien, dice ese grupo, vamos, saben lo que significa. Y antes de arrancar, les voy a proponer un juego. Este encuentro va a tener algunos desafíos y algunos juegos, pero quiero que, les voy a decir la consigna y me dicen si se entiende y arranco. Quiero que podamos tomarnos un minuto para pararnos y contar para adentro, un minuto para conectarnos, y a medida que cada persona siente que ya corrió ese minuto, se va sentando. ¿Está clara la consigna? Perfecto. Bueno, yo voy a hacer trampa y sí voy a mirar. Así que se paran todas las personas. Miren que es un encuentro que tiene un montón de cosas, así que hagan las consignas. Después hay premios, está todo gamificado o ludificado. Ahora les digo, esperen que pongo reiniciar. ¿Están? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, un minuto. Listo. Bien, se sentaron todas las personas. Hay un par que un minuto fue casi dos, quiero decirlo, está muy bien. ¿Qué les pasó? ¿Se acordaban de contar un minuto hacia adentro? Sí, porque uno hoy depende mucho de la tecnología y estás todo el tiempo mirando. ¿No les dio ansiedad cuando empezaron a escuchar que otras personas se sentaban al lado? También algo que nos pasa con tecnología. ¿Y qué otras cosas les fueron pasando? El cuerpo, el espacio, la mirada. Había muchos de ustedes que trataban de evitar, otros que miraban para adentro. Bien. A mí me gusta hacer este ejercicio porque creo que el cuerpo es nuestra primer tecnología y algo que la escuela tiene muchos desafíos también, pero la tecnología lo sabe muy bien y por eso muchos de los desafíos que estamos teniendo en estos tiempos sintéticos tiene que ver con esto que nos pasa. Así que gracias por darme ese espacio y predisponerse con esa tecnología. Vamos a ir con preguntas. De esto se va a tratar este espacio. El primero quiero que digan, ¿quién usó alguna vez alguna inteligencia artificial? Deliberadamente, es decir, voy a usar inteligencia artificial. Hay un par que no, hay un par que sí. ¿Qué usaron? El chat, ¿qué más usaron? Meta. Leonardo, editores de video, ¿cuáles? Quick de GoPro. SnapBridge de Nicole. ¿Algo más que usaron? ¿Cuál? Gamma, muy bueno. ¿Qué más? Copilot. Gemini. Bien. Perplexity. Bueno, bien. Interesante.
Porque acá viene la pregunta, ¿qué es, no? En general, todas las personas intuimos que es inteligencia artificial, conocemos definiciones, entendemos cómo se usa, más allá de los tutoriales, de la experimentación y demás. A veces también nos cuesta preguntarnos quién está detrás. ¿Hay otra inteligencia artificial o hay una inteligencia humana? Muchas definiciones, algunas más tradicionales, clásicas, pero a mí me gusta más que nada mostrarles esto. Inteligencia artificial no es nuevo, para nada, ¿sí? De hecho, ya Ada Lovelace, que fue la primera persona que programó en la historia de la humanidad, mujer, con una historia interesantísima, ya estaba esa concepción de qué significaba lo que hoy tenemos, la disponibilidad tecnológica. Y quizás lo más parecido a lo que venimos viendo y viviendo y usando empezó en el 2016. ¿Se acuerdan cuando aparecen las noticias más de una inteligencia artificial le ganó al mejor o a la mejor jugadora de ajedrez? Bueno, ahí está AlphaGo, que igualmente es otro tipo de juego. Pero lo que vamos es esto, ¿no? Hoy no podemos salirnos de esta idea de que todo lo que hacemos con tecnología, deliberadamente o no, porque un par dijo Meta IA, otros lo perdieron, pero lo tenemos en el WhatsApp, lo tenemos en todos lados y en todo lo que hacemos hace mucho tiempo. Impactan cómo aprendemos. Y esto sí a mí me parece interesante pensar si elegimos o no verlo, que son grandes desafíos que tenemos hoy. ¿Les pasó alguna vez quiénes consumen TikTok, Instagram? A ver, la mayoría, ¿no? ¿No les pasa que aparece siempre como esta cuestión de que alguien arranca diciendo una frase como te voy a contar los 5 pasos o no sabés lo que me pasó hoy? Pero es un poco lo mismo siempre, ¿no? Eso se llama hook o gancho. Y la tecnología como la conocemos hoy está diseñada con un concepto que es el concepto de engagement, que es cuánto tiempo estamos las personas frente a la pantalla, y atrás está este punto, cómo enganchamos a las personas para que estén en la pantalla. Y a mí me parece interesante no perder esto de vista, porque la tecnología no es mala o buena. Quien diseña esa tecnología tiene incentivos, así como a las personas que educamos tenemos incentivos y nos evalúan por determinadas cosas. El mundo tecnológico se evalúa por la cantidad de horas que estamos en pantalla. Tengámoslo en mente, porque después aparecen estas cosas, ¿no? Y en la escuela nos llega pensar en la posverdad. Hace poco una persona que era periodista me decía, ya ni puedo confiar en los videos. Antes si pasaba en un video era real, ahora ni siquiera. Después empieza a pasar esto, ¿no? Que a mí me preocupa mucho y creo que quienes estamos en el aula nos pasa un montón, que es la polarización, ¿no? El mundo, el hate, el odio, como le decimos en español, y todo lo que pasa en las redes sociales. Y eso también nos trae 2 puntos, ¿no? La carga cognitiva y el burnout famoso, ¿no? De estar cansados. Díganme si el día que ustedes están más cansados no están usando más tecnología. Y después de eso, ¿se sienten mejor o peor? Me atrevo a decir que peor, o por lo menos es lo que dicen las investigaciones. Y ahora les voy a contar un poquito por qué es así. Pero hay un tema que no quisiera que lo perdamos, que tiene que ver también con el impacto ambiental. Con todo lo que estamos haciendo con tecnología, estamos invisibilizando algo que es cuánto, por ejemplo, gasta energéticamente cada vez que hacemos un prompt, cada vez que le pedimos a ChatGPT o a Gemini algo. Tengámoslo en mente porque no es menor. Y acá les hago una pregunta. ¿Ustedes le creen a la inteligencia artificial? ¿No? ¿Sí, no? Les tiro un dato antes de entrar en esta pregunta más profunda, pero hace un mes salió una compilación de un proyecto que se llama The Potential Project, donde preguntaron a líderes de compañías si preferían contratar personas que tuvieran experiencia versus personas que tuvieran conocimiento de inteligencia artificial. Y el 71% dijo, prefiero a alguien que sepa de inteligencia artificial y que no tenga tanta experiencia.
Y empieza entonces a haber un raconto, después si quieren me piden, yo les paso todos estos links, de preguntas de por qué, y empiezan a haber sesgos sobre cómo le creemos más a la inteligencia artificial que a una persona con experiencia. Para el 8 de marzo de este año, yo trabajo en temas también de diversidad y tecnología, no encontraba una buena foto de mujer latinoamericana en tecnología. ¿Piensan en alguien que hace esto? ¿Mujer latinoamericana en tecnología? ¿Tienen una imagen mental de quién puede ser? Como no encontré, le pedí a uno de estos modelos y miren, a simple vista, para mí estaba bien la foto. Pero si la empiezan a ver en detalle, ¿qué les pasó? Todos empezaron a reír. Si, miren qué pasa. Si yo hago esto así, ahora lo pueden ver. Pero si lo ves rápido, no lo ves. La mano terrible, dicen acá. ¿Y qué más además de la mano? Los dedos, el cuerpo. Bueno, ¿esto saben cómo se llama? Esto es un concepto que se llama alucinación artificial y es propio de las inteligencias artificiales porque tienen que emular y generar resultados, no importa si es verdadero o no. Ahora, el desafío es que las personas tenemos el sesgo de creer que todo lo que nos dice es correcto, está bien. Vayan a buscar qué significa este término, es muy interesante sobre todo para tenerlo en mente para cuando vamos a diseñar con tecnología. Y el año pasado, con toda esta apertura más masiva, empezó a ver esto. Después les dejo ahí también para que vean que se llama The Rest of the World, que es una organización que compila profesiones que se ven amenazadas por la inteligencia artificial y hacen comparaciones, ¿no? Van a ver una comparación que no está hecha con inteligencia artificial sobre una tapa de una revista y otra que sí. En el caso de la que es generada por humanos, tiene un trabajo de 7 días, sale más o menos $3.500 versus la otra que, esto es el año pasado, ahora se hace en menos de un día. Y así vamos a tener un montón de profesiones desafiadas y estos otros temas, ¿no? Hoy vivimos en una época y en una era de influencers, ¿no? Y empezamos a encontrar estos contenidos, no sé si la conocen, pero esta es la primera inteligencia artificial influencer. Por lo tanto, una carrera y un potencial que muchas personas jóvenes te dicen, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Influencer. Bueno, mira, ya hay una inteligencia artificial que lo está haciendo por vos. Y a las compañías de tecnología les sale mucho más barato contratarla, porque por supuesto la desarrollan. Y además no se queja. Por ahora, porque ayer hubieron unas noticias interesantes. Y uno dice, bueno, sí, pero esto es contenido de redes sociales. ¿Qué pasa cuando escalo a otros lugares, no? ¿Qué pasa cuando nos metemos en este punto, que es en una compañía de tecnología? Crearon en realidad el robot humanoide porque era demasiado drástico y hasta violento simbólicamente que no tenga figura humana. Pero ya estaba hace tiempo teniendo el rol de SEO. Después también miren la noticia, miren cómo les va a la compañía. No se los voy a descular, como decimos acá. Pero todo esto va impactando con otros temas. El mundo está teniendo estos dilemas. ¿Y qué nos pasa a las personas que educamos? Tenemos que responder a estos nuevos rankings de las habilidades, que en este caso es en la web, el Web Economic Forum, que nos dice cuáles son los puntos más importantes donde tenemos que formar para el futuro del trabajo, ¿no? Es interesante, a mí se los comparto acá, algunos ahora los fueron afinando un poquito más, porque bueno, va desde el pensamiento analítico, después la curiosidad. El ranking de cómo lo ordenan también es interesante. Hay algo que tiene que ver con cómo coordinamos y gestionamos las habilidades. Después, cómo tiene que ver con trabajar con otras personas. ¿Qué pasa con la autopercepción y autoeficacia? ¿Y qué pasa con las cuestiones más cognitivas y de liderazgo? Y miren qué poquito tiene el tema de lo tecnológico. Tiene el puesto 6, que vieron que hace unos años decíamos, no, la alfabetización digital. Acá solo hay uno que es ese punto. No está bien, no está mal, es parte de lo que hoy tenemos que evaluar.
¿Se acuerdan que hace unos meses, muy poquitos, esto que fue en mayo, cuando ya nos habíamos adaptado mentalmente a que teníamos a ChatGPT, aparecieron por las redes y por las noticias que estaba esta otra versión que dibujábamos y ya levantaba y que hacía cosas increíbles y que tenía algo que se llamaba non-code. Muchas de las cosas que podía producir no necesitaba programación. ¿Y hace cuánto tiempo que venimos en educación diciendo programar es el futuro, tenemos que enseñar a programar? Veníamos hablando antes de estos temas. Y acá trae un contador, trae milisegundos. Miren lo que nos costó a nosotros resistirnos un minuto, que nos traen otro indicador de impacto. Y cuando pasa esto, a mí me gusta pensar siempre en estos dilemas. Nuestro cerebro actúa de dos formas. O vamos para un camino más de tecnofilia, qué bueno, nos va a sacar la carga, vamos a pensar diferente, le vamos a delegar lo administrativo, o un tema más desde la tecnofobia. Nos va a sacar el trabajo, Skynet ya está a punto de tomar el poder y todos estos otros temores que tenemos. Pero no hay puntos intermedios. Operamos de esta forma. ¿Y qué pasa cuando entra en la universidad? Porque algunos de los casos que yo les voy a compartir no solo es en la universidad, también tiene que ver con el nivel primario y secundario. Pero miren esto, cuando ponemos IA y educación, ya hay bastantes búsquedas sobre cuál es el campo, el conocimiento, qué es lo que estamos haciendo en el aula en relación a esto. Y a su vez aparecen estas otras contradicciones, ¿no? Acá hay un grupo que dice que claro, sí, obvio, la reteníamos. Aparecen además buenas prácticas o tenemos que entrenar, traer tecnología al aula y de esto se va a tratar. Y a su vez, díganme si este último tiempo no empezaron a aparecer estas miradas más, prohibamos, hay que prohibir el celular, y después aparece otra corriente que dice, no, regulémoslo, no lo prohibamos. Eso tiene un término que tiene que ver con, de alguna manera, pensar en un negacionismo tecnológico, porque la tecnología está acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer cargo? Pero eso va a significar sentarnos, por ejemplo, con quienes diseñan tecnología y pedirles y reclamarles muchas cosas que no estamos pidiendo y reclamándole. Pero bueno, volvamos al mundo educativo. Uno dice, bueno, pero la introducción de la tecnología, ¿es viejo, nuevo? ¿Reconocen algo de esto? ¿Qué es? Bueno, una es la máquina de enseñar famosa, que miren un concepto que traía en ese momento que hoy la van a... Personalización, ¿no? Era el concepto con el que se trabajó y desarrolló esa tecnología. Y después yo utilicé esto. Deben haber trabajado en algún momento la famosa tortuguita, ¿no? La famosa tortuguita. El logo, exacto. Pero en el aula uno le decía, profe, vamos a hacer la tortuguita, ¿no? El famoso logo. Yo lo que les quiero traer, esto es del 2023, es qué pasa cuando además tenemos estas convergencias y las llevamos al aula. Hay un concepto en tecnología que es el concepto del hype, ¿no? Como todos estábamos en un momento en la curva de trabajando con esto. Pero miren qué interesante cuando pasa en el mundo de las tecnologías emergentes y pensémoslo en el mundo educativo. Expectativa y tiempo, ¿no? Viene el momento de lanzamiento, el pico de expectativas que sobredimensiona, hay una mirada de esto me va a resolver que las personas entiendan pensamiento matemático, sí, vamos para ahí. Después empieza a haber un abismo, lo que llamamos en el mundo emprendedor tecnológico, el valle de la muerte, ¿no? El abismo de la desilusión a esto, no me servía tanto, tengo que tener todo enchufado antes, ¿no? Como todos estos desafíos. Después empieza a haber una consolidación y una meseta de productividad, ¿no? Como le decimos en el mundo tecnológico. Pero esto también pasa en el mundo educativo y no es menor porque algo que tiene una lógica y está diseñado en otro ecosistema nos impacta también en el mundo educativo. ¿Me explico? ¿Quién nos está diseñando qué? Por eso vamos a necesitar, y ahora les voy a contar estos
datos que fui recuperando y que quería compartirles hoy, teniendo a este público tan privilegiado, porque yo siempre trabajo con gente que tengo que decirles que la educación vale la pena. Y ustedes ya saben que es así, ¿no? El año pasado, cuando salió todo este tema de, uy, la educación va a ser reemplazada por una nueva inteligencia artificial, de hecho aparecían los gurúes como Bill Gates diciendo, se acabó, no tenemos que lidiar más con los sindicatos, viene una nueva inteligencia artificial que va a resolver el vínculo. A mí me parecía irresponsable. Yo trabajo hace 15 años en tecnología educativa y dije, rápido voy a ir a compilar datos y experiencias de personas que ya vienen haciendo cosas con tecnología y de hecho cosas que ya están vinculando con inteligencia artificial. Y por otro lado, dije, y hay una mirada a la tecnología que siempre estamos en deuda, la mirada latinoamericana. La tecnología se concibe para conquistar mercados, no les importa dónde. Y eso también tiene una forma de hacernos pensar de una manera. Ahora, Latinoamérica no produce tecnología, no produce estos sistemas. ¿Sí? Esto para mí es clave que lo tengamos. Entonces, me fui a trabajar con casi 13.000 educadores de 19 países de Latinoamérica para ver qué les pasaba, cuáles eran las expectativas y sus experiencias en relación a inteligencia artificial. Y ahora les voy a traer algunas de las tantas cosas que fueron apareciendo súper interesantes de nuevo, el año pasado, ¿no? El primer punto tiene que ver con que ya estaban pasando temas vinculados al celular, temas vinculados a esa tecnología que tenemos todos los días. Pero miren este término que no es mío, es de Tayak y Kuban, que son filósofos que hablaban sobre cuando el dial-up, ¿se acuerdan que teníamos que conectarnos y decir, ¡ish! Bueno, eso ya decían que ahí la tecnología estaba sobrevalorada y subutilizada. ¿Cuántas personas acá usan sus celulares para algo que no sea solamente WhatsApp, mail? Y paremos de contar. ¿Puedes decir 5 aplicaciones que utilizan ese celular? Todo el tiempo, cotidianamente. Bien, de todas formas, la noticia es que está subutilizado. ¿Sí? Y no sé si tenían este dato, pero las aplicaciones educativas es algo de lo que más se busca y se descarga. Pero acá viene una pregunta que quiero que a partir de ahora empecemos a hacernos buenas preguntas. La primera tiene que ver con, ¿se aprende y se enseña mejor con tecnología? Esto me decían docentes que ya estaban trabajando en el aula. Me decían, después de tantos años, yo me sigo preguntando si aprendemos o enseñamos mejor con tecnología. Todavía tenemos mucho para recorrer y saber si podemos responder a esa pregunta. A su vez me encontré con diferentes iniciativas, por ejemplo, una que es chilena, que se llama Lab for You, súper interesante, y otra en Estados Unidos, donde en escuelas rurales, como el laboratorio Sale Mucha Plata, y estoy hablando de Chile y Estados Unidos, dos realidades diferentes en cuanto a acceso a recursos, escuelas rurales, desarrollaron una inteligencia artificial que lo que hace es con el celular que tenemos, como tiene muchos sensores, poder utilizarlo para todo lo que tiene que ver con enseñanza de ciencias. Entonces generaron esto que lo llaman un lab portátil, un laboratorio portátil. Pero no tuvieron que inventar muchas más cosas. Vieron lo que ya estaban haciendo, los recursos que ya habían y cómo podían llegar a potenciarlo. Entonces les traigo este ejemplo porque siempre estamos llegando de una manera en donde no interconectamos y no lo ponemos en otro nivel. ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta de si aprendemos o enseñamos mejor con tecnología? Con tecnología con propósito educativo. Y el otro tema que también iba apareciendo es esto de cuando aparecían propuestas innovadoras, propuestas disruptivas, les estaba pasando a estas personas que lo primero que se planteaban, y un poco antes hablamos del nivel educativo del secundario, y esto pasaba en una escuela, por ejemplo, técnica de Campana, donde la directora mencionaba, después de la pandemia yo me tengo que encargar de que los jóvenes tengan una experiencia educativa diferente. Porque hoy tienen experiencias, ¿no? Todo se vende como experiencias. En el celular tenés experiencias,
En el mundo fuera de la escuela tenés experiencias, pero la escuela no se piensa como una experiencia. Yo quiero repensarla desde esta manera. Y esta directora transformó e hizo varias experiencias con diferentes docentes, cambiando también la lógica de cómo estaban trabajando en el aula, pero usaban, por ejemplo, la inteligencia artificial de una manera diferente a lo que sería intuitivo. Si tenían que enseñar algunos modelos predictivos, primero preguntaban qué querían esos estudiantes predecir. Y entonces estos estudiantes fueron desde, en ese momento estábamos en balotage, quién iba a ganar el balotage, otros estaban con la Champions League, bueno, quién iba a ganar la Champions League, otros estaban trabajando con quién iba a tener el mejor promedio del aula. Entonces, disponibilizaron esos modelos predictivos y aprendieron a utilizar inteligencia artificial solo para que emule qué se podía hacer. Y en ese recorrido, estos estudiantes tuvieron que entender cómo se creaban bases de datos, cuáles eran las... ¿Ustedes creen que sabía programar o algo de todo esto? ¿Más inteligencia artificial? No. Lo único que sí sabía muy bien es que podía encauzar la clase con un propósito educativo. Y ahí empiezan a haber otros puntos como la ludificación de la estrategia didáctica y esta pregunta de ¿para qué tengo que aprender? Y si lo que aprendemos va en el examen, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque empezaban a encontrar puntos de conexión con su práctica diaria. A mí me parece interesante que más que pensar en cómo podemos desafiar a la inteligencia artificial, es que todas estas pequeñas experiencias ponían en jaque la planificación y la evaluación. Porque habían frases que me repetían estos docentes o estos directivos que eran, para innovar yo tengo que transgredir. ¿Y qué significa transgredir? Significa que no le puedo contar tanto a la supervisora lo que estoy haciendo, significa que todavía no sé cómo evalúo esto. Y eso, acá veo al grupo que asiente, vamos todavía, y eso es una de las primeras cosas que tenemos que llevarnos para seguir pensando y desafiando y reclamando y pidiendo. ¿Querés que innove? Ayúdame a pensar una planificación y una evaluación diferente. Sí me parece, y acá les traigo algo que hackea también el modelo educativo que tienen las redes sociales, donde vemos contenidos, desarrollos, todo el tiempo con determinadas miradas, e incluso que no están creadas en Latinoamérica. Un profesor me decía, yo sé que los estudiantes no leen antes de venir a clase. Entonces yo lo que hago es que en el viaje, en el momento que toman el colectivo o están esperando para entrar a la clase, les mando un videito, y esto lo usaban freemium, utilizaban de las que habían mencionando la versión gratuita, les mando un videito con un concepto muy general de lo que yo ya quiero que sí tengan pensado para lo que yo voy a explicar en la clase. Y me garantizo con ese video, porque se la pasan viendo videitos, que eso lo van a traer. Pero voy a ir más allá, decía este profesor. Yo estoy cansado de que cuando hablamos temas de finanzas, de matemática, de ciencia, de tecnología e innovación, no tengamos a alguien latinoamericano o no tengamos a alguien de otra edad, siempre aparece la misma persona. Entonces usó los avatars para ir jugando temas vinculados a la diversidad. De hecho, ustedes saben que le podés poner hasta una tonada, ¿no? El español cordobés. Bueno, jugaba con que podamos consumir contenido pensando en diferentes personas que no hubiéramos hecho nunca esta asociación. Y para él era importante eso, porque decía, los desafíos que tenemos ahora es cuáles son estos escenarios polarizados, de dónde viene el conocimiento, de dónde se produce, y sobre todas las cosas, vos no podés querer ser lo que no ves. Y cuando yo tengo que incentivar a estudiantes a que quieran ser científicos, científicas, programadoras, les tengo que mostrar que es posible, que hay roles modelos. Y ahí también aparece otra pregunta que me hizo este profesor en un momento, es, ¿aprendemos más cuando pensamos igual? El mundo de las redes sociales nos está llevando a que nos polaricemos en los pensamientos. Hoy el concepto que teníamos hace un tiempo de diversidad, que lo asociábamos mucho a la diversidad por ahí de género, también se ve desafiada con la diversidad interseccional e interrelacional.
Y es más, la diversidad es contextual y cada vez que terminamos de decir esto es este tipo de diversidad, ya nos cambian las reglas del juego. Entonces este profesor aprovechaba para que además los sesgos vayan bajando. Y como todas las personas acá sabemos, traje esta imagen porque me parece, ya es antigua, tiene más de 10 años, pero es una imagen de una escuela rural en Misiones, que tenían un gran tema porque esa escuela ya no existe más, porque hubo una relocalización. Como ustedes saben, Misiones tiene muchos desafíos en relación a eso, y si no, no sé si hay alguien acá de Misiones. Dice, vamos, bueno, no me dejen mentir, entonces después les voy a contar de dónde es esta escuela. Pero a mí me parecía increíble porque este es un profesor de historia que lo que hizo es, Meli me decía, yo estoy cansado de enseñar Segunda Guerra Mundial. En este contexto, donde no van a entender nada, no les interesa, no les interpela, está tan lejos de sus realidades geográficas y temporales que yo tengo que hacer algo para que esto los active. Entonces este profesor de historia cambió las reglas del juego, les mostró, primero les pidió que hagan videos, pero él corregía los guiones. En los guiones los estudiantes se iban dando cuenta que las fuentes de información no eran lo que parecía. Y construir un guión no era fácil. Y construir un video era mucho más difícil todavía, ¿no? Con esto que Prensky ya se arrepintió de los nativos y inmigrantes digitales, el docente este lo veía o vivo, ¿no? Decía, acá está este desafío. Pero lo que pasó fue muy rico porque además un par de estudiantes no solo innovó en las formas de contar, sino que también fue poniendo temas de subconsumos culturales. Por ejemplo, un par ponía la música de fondo de Counter-Strike. ¿Se acuerdan ese videojuego que odiábamos todos los docentes? Bueno, y decían, claro, pero no estaba mal la asociación que estaban haciendo. Entonces empezaron a resignificar cosas que hacían con tecnología. Y lo más interesante es que es como una escuela que no tenía mucho recurso ni biblioteca, los estudiantes dejaban todas estas producciones para los años que seguían. Y entonces se sentían con la importancia y la responsabilidad que ese producto digital sea consistente, sólido y válido. Y en ese camino lo que me dice Martín es, aprender es un proceso, y yo lo que entendí, que con la tecnología estoy en jaque con esto, con la atención, ¿no? Lo que tengo que entrenar y el espacio educativo para mí es privilegiado porque hay atención. El tiempo juega diferente y lo tenemos que desafiar. El discernimiento. Y acá hay un punto que creo que todas las personas tenemos que empezar a entrenarlo. La gestión de la frustración. Porque aprender es gestionar frustraciones. Y con tecnología aún más. Y finalmente, que esto tiene que ver también con algo que me impulsa y por lo menos el último tiempo creo que es un componente muy humano, es deseo. Yo los estoy mirando, pero los estoy invitando a través de la pasión de lo que a mí me genera enseñar, que tengan deseo de aprender. Y si no lo hago, queda librado a las plataformas. Entonces, en este recorrido yo quisiera que nos llevemos estas preguntas, ¿no? Cuando se estipula que para el año que viene, que es mañana, el 95% de los contenidos que vamos a estar consumiendo en redes sociales va a ser creados por inteligencias artificiales, 95%. Por eso empieza a haber un debate muy grande donde cómo lo restringimos, si ponemos el sellito o no. Vieron que ya empieza a aparecer, creado por inteligencia artificial o no. Y si el saber, que era lo que teníamos que hacer en el mundo educativo, ¿va a ser humano? ¿Es humano? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está generando esos contenidos? ¿Ese es el saber que tenemos que enseñar? Estas no son preguntas mías, son preguntas que en las conversaciones con estos educadores iban surgiendo. Y otra pregunta que me pareció maravillosa, ¿es posible dominar algo que no se hizo nunca? Si nunca hicimos esto como humanidad, ¿lo podemos dominar? Y además de todo, ¿lo podemos enseñar? ¿Qué rol nos estamos dejando? En esto de idea del fast food, ¿es importante aprender rápido o aprender bien? Porque a mí me corre todo el mundo para ver que yo tengo que rendir cuentas de cómo aprendieron y si aprendieron rápido o bien. Y acá aparecen las tensiones. ¿La mediación va a ser siempre necesaria o yo con una computadora voy a estar bien? ¿O esa es la mediación?
empezar a declarar qué es lo que queremos que sea una mediación o no. Y finalmente, esto me lo dijo una docente, si la inteligencia artificial iba a despertar esa pasión por enseñar o el deseo por aprender, que sabemos que es la materia prima o la nafta, como decimos acá. Le voy a traer solo para ir cerrando estos datos. ¿Se acuerdan que trabajé con 13.000 docentes de 19 países de Latinoamérica? Algo interesante es que 9 de cada 10 ya usan tecnología. Y esto es valioso, porque hace unos años, cuando teníamos que pensar tecnología en el aula, teníamos que decir hay que enseñar. Ahora, no solo la mayoría utiliza celulares, sino que también tienen sus computadoras. Y esto es un punto para pensar la curva de aprendizaje en el diseño. Y para no pensar que no saben nada, no sabemos nada. Ya somos usuarios. Ustedes dijeron un montón de herramientas recién. Por otro lado, me gustó y me pareció contraintuitivo porque cuando hablo con otras personas me dicen, no, los docentes no quieren saber ni hacer nada con inteligencia artificial. El 97.4 considera que la inteligencia artificial impacta en su práctica, pero cuando hablamos de práctica docente, solo el 26 lo estaban utilizando con sentido para planificar, generar propuestas. Y acá hay una brecha para pensar en cómo le generamos valor a la tarea docente. Finalmente, casi el 73% considera que la inteligencia artificial va a impactar positivamente. No hay un sesgo negativo, hay un sesgo positivo. Entonces tenemos un escenario que es que las personas que educamos nos interesa hacerlo, pero, acá está el pero, chiquitito, tienen que haber condiciones de posibilidad. La mayoría decía, bueno, yo no lo hago porque no tengo tiempo. Y por otro lado, no tengo fondos para acceder a las licencias. Latinoamérica, todo está en dólares, ¿no? Ni hablar en Argentina. Y por otro lado, esto se me pareció súper interesante, importante, valioso y clave. Y si me dicen a qué nos tenemos que dedicar, es a ese punto, a conocer los riesgos y las fuentes de información. Y ya lo estaban diciendo. Por lo tanto, hay una curva que tampoco tenemos que enseñar. Ya tenemos esa mirada sobre, ¿y estos datos a dónde van? ¿Y esto qué está alimentando? ¿Cuál es el algoritmo de aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial? Me gustaría que nos llevemos esta idea que hay que transgredir para innovar, que hay que repensar estos sesgos de quienes educamos y también como educadores. A su vez, sí me parece interesante que nos llevemos a pensar que esta experiencia educativa, este espacio que estamos teniendo y el espacio que ustedes tienen en el aula, es un espacio privilegiado, único. Piensen en las trayectorias de experiencia de vida de las personas, cuándo le van a dedicar tanto tiempo y presencia. Usted me va a decir, oh, están obligados, no les gusta, no sé qué. Sí, ok, pero esas son unas condiciones de posibilidad súper ricas. Y a su vez tenemos la posibilidad del encuentro humano, que es único, responsable y ético, porque quien educa tiene un componente responsable y ético, que no lo va a tener en un espacio diferente, un espacio de ocupaciones, de trabajo y demás. Yo creo que el desafío y por qué nos tienen tanto miedo a las personas que educamos es porque las personas que educamos nos dedicamos al futuro. Y la palabra futuro hoy está con mucho temor. No hay sociedad que entienda cuál es el futuro al que queremos llegar. Y cuando pasan estas cosas y estos movimientos de inteligencia artificial, es donde más se mueve este desafío. Si ustedes me preguntan hoy qué nos podemos llevar, llévense criterios. Busquen experiencias, pero llévense criterios. Atria 2011, hace un montón de tiempo, ya estaba diciendo que para usar cualquier tecnología, sea con lo que se llama non-code, ¿no? Sin código, tenemos que tener uno que es el pedagógico. Usted lo conoce muy bien, saben cuáles son las necesidades, saben qué preguntar. Si esto, ¿se acuerdan GeoGebra? Bueno, habían grandes desafíos con GeoGebra. Cuando enseñaba GeoGebra y ya sabías que eso era una de formación pedagógica, ¿no? La plataforma digital. Ahora, en lo pedagógico está claro. El otro criterio es el técnico. Y el técnico tiene que ver con términos como lo estable, lo seguro, lo accesible y lo manipulable. Que no todas las tecnologías cumplen con esto. Entonces, si tengo que elegirla, pongan estos filtros. Y finalmente el ético. Y el ético no es solamente estoy haciendo algo bien, mal. El ético tiene mucho que ver con
¿Es de código abierto? Hace poco hablaba con otros docentes. El primer impacto que hizo OpenAI, que es la compañía que tiene atrás ChatGPT, es que no es open. Y utilizaron un término que es abierto, que en el mundo del código abierto, y yo trabajé muchos años en Wikimedia, donde trabajamos mucho por todo lo que es el acceso a la información, y a los datos particularmente más que a la información, porque la información se construye, tiene que ver con esto, entender la autoría, entender cuál es el sentido y si esto va a parar una empresa. La zoomificación de la vida que tuvimos en la pandemia, yo les cuento que por otro lado, cada vez más, Zoom me manda a mí reportes que además son emocionales. Y me dice cuánto engagement hubo, cuántas son las reacciones que estuvieron y quiénes miraron la pantalla o estuvieron viendo otro chat o estuvieron hablando desde otras plataformas o viendo otras ventanas. Ojo, yo cuando uso la licencia que pago, pero en cualquier momento esto. El mundo se está empezando a dividir también. ¿Quiénes de acá pudieron sacar a Meta IA de su WhatsApp? Bueno, hermoso. Si bien hay un paso a paso que después invito a que lo busquen, en Argentina la primera tensión que hubo hace 2 semanas es que no lo podíamos sacar. Pero en otros países empezó a poder sacarse, porque por ejemplo, Europa, la Unión Europea, en el 2026 va a empezar a regir, pero ya empezaron algunos países a tomar alguno de estos temas, está la ley de inteligencia artificial. Y yo se los traigo esta parte, es hermosa la ley, búsquenla, encuentren, y es bastante accesible también de entendimiento, porque a veces una ley no es tan accesible, pero les traigo los sistemas prohibidos, ¿no? Categorización biométrica que utilizan características sensibles, creencias políticas, religiosas, filosóficas, orientación sexual, raza, bueno, hoy podemos estar en desacuerdo con el término de raza o no, pero esto está pasando. Y esto pasa a través de la tecnología que usamos en el aula. Lo que está haciendo esta ley es diciendo en el espacio áulico, esto no tiene que pasar, porque este tiene que ser un sistema prohibido. Por supuesto, después todo lo que tiene que ver con extracción no dirigida a imágenes faciales, todo lo que estamos hablando del reconocimiento facial, pero eso ya está pasando en otros lugares. Y finalmente el reconocimiento emocional en el lugar de trabajo y las instituciones educativas. Y esto yo lo traigo porque acá aparece este término de la puntuación social basada en el comportamiento, ¿no? Pero, y esto para que, no sé quiénes vieron Black Mirror, pero me imagino que vieron ese famoso capítulo de... Yo les voy a decir algo que no es loco, pero si yo quiero, el día de mañana puedo no tomarte una entrevista de trabajo. Porque las compañías, en general, lo que buscan de las personas hoy ahora es algo que se llama curva de aprendizaje, la mentalidad de aprendizaje, de crecimiento, porque yo sé que te voy a tener que formar. Por más que hayas estudiado en tal y tal lugar, sé que para ser una compañía de innovación te tengo que seguir formando. Entonces, lo que voy a evaluar es tu capacidad de aprender. Ahora bien, si yo quiero, le contrato a Zoom y veo si esa persona tiene predisposición al aprendizaje, por todos los otros datos que yo les conté. ¿Sos alguien enfocado? ¿Sos alguien que chatea mientras está en una clase? Espero que esto no les da angustia. Pero lo que queremos pensar acá es que básicamente somos las personas que estamos a cargo de una tarea espectacular, porque antes hablábamos un poquito de cómo pasamos de ser las estrellas a estar estrellados, ¿no? En el mundo educativo. Bueno, hoy tenemos una hermosa tarea que es el rediseño de la experiencia educativa. Y sabemos y tenemos con qué. De hecho, aparecieron, solo les traigo esto, pero esto es una noticia, pero en realidad está basada en una investigación. Después pueden encontrarla y demás, pero se los traje porque me pareció interesante que si ya circulan estos espacios, ¿qué pasa con lo que nos mide en la sociedad, que es el rendimiento académico, ¿no? Los países como los nuestros adquieren deuda a organismos internacionales para implementar reformas según nuestros rankings en las PISA y demás. Así que esto es muy importante. Esto predestina el desarrollo de un país.
Sin embargo, aparece esto de, ojo, el rendimiento académico también tiene que ver con la curiosidad y la autoestima. Y la autoestima hoy está a manos de las redes sociales. Sepámoslo. Bien, para empezar a pensar que podemos salir de esta angustia existencial y vamos a que es posible una transformación, el año pasado también estuve en un lugar súper interesante, busquen edsafe.org. Si bien está en inglés, usen inteligencia artificial para que se los traduzcan y ustedes denle ese sentido. Y algo que ese grupo de docentes estaba reclamando y lo que hicieron rápidamente es un manifiesto sobre qué pedirle a las compañías de tecnología que estaban desarrollando soluciones tecnológicas de las que se llaman EdTech, ¿no? Y una de las cosas es transparencia en los sesgos y limitaciones de aprendizaje que tienen las inteligencias artificiales, porque recordemos las alucinaciones, recordemos que tenemos sesgos de pensar que lo que nos está diciendo es correcto, ¿sí? Entonces me tienen que contar qué está pasando ahí, porque yo no lo voy a ver y voy a creer que eso está bien. Por otro lado, obvio, el consentimiento informado. ¿No les pasa que entran a un Zoom y aparece una inteligencia artificial? Y dice, fulanito, sos vos, no, ¿y vos quién lo metió? Bueno, en algún momento eso estuvo. Consentimiento informado, avísame. Y avísame qué va a pasar con mis interacciones y con mis datos. Hay un término que se llama en el mundo tecnológico el humano en el circuito, human in the loop, que es si todo se va a tecnificar, todo se va a automatizar, ¿dónde van a estar las personas? Porque las personas tenemos que tomar decisiones y acompañar esas decisiones. Pero eso tiene que también ser transparente, tiene que estar diseñado y tiene que ser acordado y tiene que tener una visión ética y responsable. Si me preguntan qué sirve mucho este último tiempo, es que ustedes vuelvan a sus comunidades y generen comunidades de práctica. Generen manifiestos, digan qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Y no lo hagan en soledad, inviten familias, inviten equipos de otras escuelas. Cuenten que están haciendo esto. Con todo lo que vino ahora con el tema de la ludopatía, ¿no? Lo más importante no es que tenemos la respuesta al mundo educativo, es que nos pongamos a pensar y a trabajar en equipo. Y cuando decimos equipo, es la primera oportunidad que tenemos de nuevo para abrir la puerta y decir, traigo una especialista en esta temática, pero a su vez yo te traigo mi visión en el aula y traigo a las familias, porque hoy por hoy el desafío también son las familias, ¿sí? Drucker, alguien que hace mucho que viene trabajando en estos temas, bueno, y signó muchas de las cosas que hacemos hoy por hoy en otros campos del conocimiento, decía esto, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y yo creo que acá estamos frente a personas que crean futuro y que diseñan experiencias y que tienen la tarea más desafiante, que es la de educar. Y educar nos molesta, nos incomoda, porque al final de todo esto tiene que ver con trascender y tiene que ver con un acto humano. Así que en esta parte, antes de que nos angustiemos más, voy a jugar un ratito, les dije, bueno, va a haber ida y vuelta. Este es el panorama y escenario que hay en el mundo tecnológico, educativo, con temas de inteligencia artificial. Y a mí me gustaría que me traigan ahora y nos traigamos preguntas. ¿Qué les generó? ¿Qué preguntas tienen en relación a esto? Así que le voy a pedir ahí a Pablo, que se levantó, si a alguien le generó alguna pregunta, alguna duda, si tiene ganas de seguir viviendo. La idea es que sea viernes y nuestro cuerpo lo sepa. Pero hay que poner el elefante también en la sala. ¿Hay preguntas? Ahí va ese grupo. Acá empezamos. Vamos todavía. Escuchándote, bueno, es un tema que está muy en debate en las distintas jurisdicciones y se está tendiendo a veces a sacar, ¿no?, lo tecnológico en las aulas, ¿no? Me gustaría saber qué pensás respecto al uso del celular, que es algo que está muy en debate y, bueno, quiero escucharte. ¿Y tu nombre? Elena. Elena, ¿de qué ciudad? Cava. Cava, perfecta. Ah, me la tiró. Todo, acá no graban nada, ¿eh? Sacan. Bueno, a ver,
¿Quiénes de ustedes estuvieron en el 2013 cuando se prohibieron celulares en provincia? Digo, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ahí va. Desreguló. Pero es como que, ¿se acuerdan ese término que les traía la tecnofobia? Es como, ay, no, ¿qué hacemos? Bueno, salgamos corriendo, le decimos que no. Sí, lo que es diferente, y acá me parece que es importante entenderlo, es que es otro dispositivo, ¿no? Hoy usás WhatsApp y en realidad estás haciendo cosas muy diferentes. Cuando estén almorzando hoy ahora, en grupito, pregúntenle a Meta, por ejemplo, ¿qué es Cordiep? ¿Y qué está pasando en Mar del Plata? Van a ver que en algunos casos les va a decir cosas diferentes, porque por ahí ustedes estuvieron googleando, y esto es lo que estamos hablando de cómo está targeteando, y también por otro lado, cómo está tergiversando la información según lo que vos querés escuchar. Y eso es un problema. Pero este es un nivel de reflexión mucho más alto que sucede cuando debatimos en el mundo más tecnológico. Porque en la tecnología, no sé quiénes saben acá, pero en general, ¿qué tenemos más? ¿Ingenieros o abogados? Es la famosa echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay otra frase que a mí me desafía, se ríen, que a mí me desafía mucho, que es que en el mundo tecnológico siempre decimos, mejor pedir perdón que permiso. Y eso no está bien. ¿No? Es como, ay, vamos a aplastar todo, total, después lo reconstruimos. Está todo roto, hay que seguir rompiéndolo, no importa nada. Entonces, yo traigo esto porque este es el escenario donde se diseña y yo creo que eso hay que regularlo, pero eso no se regula prohibiendo. Porque la realidad es que hoy, de nuevo, en el aula, es en el único momento y espacio en que podemos debatir sobre esto. Incluso podemos generar grupos, digo, prácticas que yo vi interesantes en otros lugares. En los pasillos ponen a estudiantes y les dan como el rol de contale cómo hiciste vos para cuidarte de redes sociales. Contá cómo aprendiste a sacar tal funcionalidad, a cuidar tus datos. Y a alguien de séptimo grado le encanta, porque ¿qué quiere? Enseñarle a alguien en quinto grado. Entonces empiezan a pasar otras conversaciones donde también saca el miedo, el riesgo. Pero para eso hay que tener muchas ganas de enfrentarse al territorio que igualmente quienes educamos lo hacemos muy bien, que es el emergente. ¿No? ¿Qué pasa si me muestra una foto que yo no sabía? Algo que... Ahora, ¿cómo podemos resolverlo? Mi sugerencia, y no tengo la respuesta cerrada, yo creo que hay experiencias y no hay recetas en estos casos, es traer e invitar personas que están en el mundo tecnológico que le expliquen y traer el debate, hagan escuela abierta. Hoy hablamos sobre la ludopatía. Pongamos un video sobre esto, los riesgos. ¿Se les ocurre cómo podemos hablar de estos temas? Y que la escuela vuelva a ser un lugar relevante para esto. Y digo un lugar desde el lugar de plataforma. Que eso es parte de un contrato didáctico. Yo acá soy plataforma, yo no diseño esta tecnología, pero sí me hago cargo de darte el espacio. Porque no existe en el mundo laboral, por ejemplo. No existe en otros espacios esto. Es único, inédito. Entonces yo creo que no hay que regular, no hay que prohibir, hay que abordar, hay que trabajar, porque vieron que les traía también el concepto de TikTok. El TikTok es un TikTok para la humanidad. Y yo sé que suena un poco ya tecnofóbico, pero me gustaría que lo llevemos desde el lugar de qué queremos hacer si esto sucede, si esto es un escenario posible. ¿Qué queremos que pase diferente? Hay varias prácticas. Generar un manifiesto, así como, ¿se acuerdan cuando empiezan las clases que en el aula hacemos el famoso código de conducta, ¿no? Que solemos como ponernos de acuerdo cómo nos vamos a vincular y demás? Hagamos eso cuando entras a la escuela, un manifiesto, un código de conducta tecnológica. Trabajemos con algo que sea visible en la puerta, que muestre cómo generamos esto, que es invisible. Porque la tecnología lo que tiene complicado y jodido, y me permito esa licencia de decir esta palabra, es que es invisible. No es tangible lo que está pasando en el detrás, en el famoso backend.
Esa es mi respuesta, que no fue muy directa, pero creo que hay iniciativas para poder hacerlo. Y creo que ustedes, además, es nuestra oportunidad de dar un paso adelante y mostrar cómo se puede hacer. Tenemos una pregunta más acá, Miguel. Gracias, Sil. Hola. Sí. Espero que no sea tan difícil. Buen día. No, dice. creo que es mucho más difícil, pero solamente porque en mi mente cada vez que escucho el tema de la inteligencia artificial, que jamás probé, son tres cosas. La primera es cierto y estoy convencido de que si Mozart no hubiera tenido un piano de chiquito, lo hubiéramos perdido. Entonces, lo que está disponible hay que usarlo y los jóvenes necesitan aprender. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es, yo juego en el equipo de Sarah Connor, no juego en el de Skynet. Yo también. Y el tercero tiene que ver con la primera te la regalan y la segunda te la venden. ¿Cómo armar? Y yo agradezco porque es la primera vez que escucho una charla sobre inteligencia artificial donde se plantean cuidados, porque hasta ahora todas las que había escuchado era como que venía a solucionar todos los problemas. Pero ¿cómo compatibilizar eso? Acercarle a nuestros estudiantes de manera útil, creativa, potenciadora de sus propios dones y capacidades, sin romper los vínculos afectivos, que es un tema que las pantallas, ya sabemos, viene deteriorando de alguna forma, y a la vez cuidar a las personas, a la vez ayudarlos. Bueno, acá hay muchas escuelas religiosas que tienen tenemos otros elementos para trabajar la espiritualidad, pero es tan complejo, lo veo tan complejo, por eso te digo, la pregunta no sé si se puede contestar, pero creo que hay que buscar un equilibrio entre todos esos elementos que están ahí, están presentes y hay que... En eso le doy la razón ayer cuando la chica de Barcelona, cuando Coral decía, mire, esto es lo que hay. O sea, después claro, usted puede decir, mire, qué problema, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? No puedo enseñar en la realidad del siglo pasado y sí es imposible predecir, no el futuro. Cómo llegar a Navidad. ¿Tu nombre y de dónde? Miguel Fernández, recientemente jubilado, he trabajado en escuelas luteranas durante más de 40 años. Perfecto, gracias. Miguel, también le pueden preguntar porque es muy importante recuperar también todo lo que seguro tenés para enseñarnos. ¿Cuántos pensamientos negativos tenemos en el día? ¿Saben? 99, dice. Amo, pero por minuto. Bueno, busquen ese dato, porque yo te voy a traer un punto para conectar porque creo que es la diferencia con Mozart y el piano. Esta tecnología lo que busca, nuestro hardware está pensado para sobrevivir, ¿no? Entonces nuestros pensamientos negativos no es porque vivimos en Argentina. Además, quiero decirlo, es porque además tenemos el instinto de supervivencia que hizo que lleguemos acá, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar todo el tiempo entendiendo que eso, como bien mencionabas, por ahí se llama espiritualidad o a través de algo, darle sentido y decir, bueno, no, voy a salir del inmediato, voy a salir de esa sensación de ahogo, asfixia y demás. Esto es como una foto para que pensemos que esto es nuestro hardware y la inteligencia artificial como está diseñada ahora, y acá te conecto con lo que vos decís, lo primero es gratis, no todo está digitalizado, el mundo no está digitalizado. Por eso cuando ustedes usan ahora el ChatGPT te dice, por ejemplo, bueno, tenemos datos hasta el 2021. Lo que están buscando ahora es que digitalicemos lo que más podemos del mundo, ¿no? Y eso es un punto no menor porque va a haber cada vez más tendencia a buscar lo que se llama inédito,
que es lo que no está digitalizado. Lo vuelvo a decir porque el mundo digitalizado es bastante reciente en la historia de la humanidad. Tomo esto, lo voy poniendo acá para jugar con tu reflexión. Entonces, lo que buscamos, y vuelvo a este incentivo que tiene el mundo de la tecnología, que es el engagement. Yo trabajaba y suelo trabajar en alguna de estas compañías y en realidad a mí no me miden por que cree la tecnología más espectacular que transforme o cure el cáncer. A mí me pagan por cuántas horas las personas están frente a la pantalla. No digo Melina, ¿no? Digo a los desarrollos tecnológicos de mayor inversión, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago yo que vos estés mucho tiempo ahí? Primero, incentivándote tus pensamientos negativos, que son una curva de aprendizaje menor. Porque si yo te tengo que enseñar a vos cómo tener pensamientos positivos, me va a costar más entrar a tu hardware, sacar, desaprender y aprender. Entonces, esta tecnología está basada en esto, ¿sí? ¿Me siguen? Está basado en esto. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque esto es adictivo. Y esto lo que busca es que además estemos todo el tiempo dando datos, generando experiencia para que eso también sea parte de decir, quiero conocer una mujer de 72 años que viva en tal lado, que haga tal otro. Yo no necesito ya un focus group. Lo que se llamaba Twitter o X, hoy es el mayor focus group del mundo. Yo tiro un hashtag o digo, Elon Musk es lo peor, y empiezan a pasar cosas. Empiezan a salir presidentes. Empiezan a pasar tensiones. Hay revoluciones en el mundo. Esto no es menor. Pero los pensamientos y sentimientos que se manipulan, y a mí me gusta que esto además nos permite hablar de sentimientos, que eso era algo que no estaba tan blanqueado en el mundo educativo, por lo menos no lo podíamos evaluar, ¿no? Entonces, nos trae una agenda en la que acá ustedes saben que eso existe y está, y es la predisposición y el deseo y la pasión, ¿no? Que hablábamos antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para esto? Sepamos que no es un piano, que tiene sesgos, que tenemos que exigirlo, que la manera de ninguna forma es prohibirlo, pero sí que sea transparente, que nos enseñe, que nos muestre. Hay ahora algunas corrientes que se llama inteligencia artificial para el bien o el for good. Búsquenla porque también hay cosas que se hacen que están buenas. Ahora, no tienen publicidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo que tenemos que empezar a hacer y pensar, primero, posicionarse ustedes como usuarios. Somos usuarios de esta tecnología. Y yo no puedo estar enseñando, y esto se los digo porque muchas veces me toca trabajar con líderes, personas que toman decisiones en el mundo tecnológico, y yo le pregunto, Martín, ¿cómo aprendes vos? ¿Y cómo aprendes mejor? ¿Y vos liderás? Aprender es un acto de centramiento muy grande, que busca empatía, que te das cuenta que duele, que genera frustración y todo lo que hablamos. Cuando vos tenés que liderar, si no sabes aprender y no sabes cómo aprendes mejor, estás en un desafío. Por eso ustedes deben saber que el mundo tecnológico es muy conocido por malos liderazgos, ¿no? ¿Saben eso? Bueno, en general el mundo tecnológico es bastante déspota y bastante complicado en los problemitas que hay de liderazgo. Si no, piensen en quienes están ahí atrás. ¿Cómo? Además, ¿no? Lo echaron a Jobs, dice, por si no se escuchó. Entonces, todos estos temas no son menores, porque en un punto están dialogando con lo que sí podemos hacer las personas hoy ahora. En principio, preguntarnos cómo aprendemos mejor, cómo podemos cuidarnos en relación a esto. Y el cuidado no es el miedo. Si tenemos miedo frente a esto, estamos alimentando el algoritmo. Hackéenlo. ¿Saben? La palabra hackear tiene un sentido muy negativo, pero en el mundo tecnológico, de lo que se llama open, hackear es la forma de tomar algo, abrirlo, desarmarlo y armarlo como yo quiero y darle un propósito. No es voy a robar cuentas de banco, que eso es lo que nos quisieron hacer creer, ¿no? Hackear es un acto creativo, es un acto revolucionario, que está conectado con aprender. Porque vos cuando aprendes, pones un componente tuyo. Y decidís el discernimiento. Entonces, primer punto, no dejemos de aprender. Busquemos cómo esto que estamos haciendo con tecnología nos sirve o no para aprender diferente.
y démonos vuelta y trabajemos en equipo, mostrémosle a quien tengo como colega y mostremos eso que modeliza el famoso aprendizaje vicario, que también lo podemos mostrar con los estudiantes. Porque lo que a mí me pasa cuando trabajo en aulas donde implementan tecnología es que el primer punto donde el docente dice no lo puedo creer es que no saben usar tecnología. Lo único que les pasa a las personas que son más jóvenes, entre comillas, es que no les importa nada porque no tuvieron, como decimos, no se la dieron tanto. Entonces, bueno, pruebo, ya fue, a ver qué pasa. Tener esas actitudes modelizan también desde un lugar de responsabilidad, de mostrar que se puede hacer algo diferente, de preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y te hizo bien o mal? Cuando digo te hizo bien o mal, ¿te hace sentir mejor o peor? ¿Te sentís que podés hacer cosas diferentes o venís haciendo lo mismo? Esas son preguntas que no nos habilitábamos en el mundo educativo y yo creo que hoy son urgentes y las sabemos llevar muy bien. Entonces, cuando trabajé en tecnología, yo armé el área de aprendizaje de una compañía que está en 30 países del mundo, con diferentes modelos mentales, las personas aprendiendo cómo desarrollar la próxima tecnología, ¿no? Algo que no se creó. Entonces a mí me pasaba que me daban una cantidad de plata y me decían, Melina, anda a buscar la mejor universidad que enseñe esto. Ni idea, no existe. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenía que hacer es trabajar en pares, porque lo que más le interesaba a las personas era encontrarse con otra persona para mostrarle algo que sabía y enseñarle y aprender. Y eso era educación pura. Todos acá lo sabemos hacer muy bien. Y yo pensaba todo el tiempo, se necesitan educadores en el mundo tecnológico. No solo porque las personas que saben de una expertise o una disciplina les cuesta enseñarlo, sino porque de nuevo aparece lo ético, el descentramiento, el entendimiento de la otra persona, el tiempo, la famosa espero porque sé que estás ahí en tu zona de desarrollo proximal, porque yo veo tu potencial. Yo no veo hoy cómo performás, ¿no? Como se dice en el mundo tecnológico. Creo que ahí hay puntas en las que podemos dar grandes respuestas. De nuevo, si me preguntan, frente a esto no es un piano. Está diseñado con un propósito. ¿Hay que usarlo? Sí. Hay que cuestionarlo muchísimo. Hay que desarmarlo todavía más. ¿Hay que darle otros usos? Por supuesto. ¿Hay que tenerle miedo o no? ¿Hay que tener valentía? Sí. Y eso hacemos todos los días cuando estamos frente a un aula. Tenemos mucha valentía. Hoy el encuentro humano es muy difícil de sostener. Y ustedes lo sostienen frente a diferentes estudiantes, con diferentes carreras, vidas, familias. Lo que hacen todos los días es un acto que no existe en las compañías que diseñan eso que hacemos todos los días. Wow. Bueno, Me están acá haciendo como... sí, o sea, hay más preguntas, sabemos que hay más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Estuvo genial todo lo que estuvo pasando. Muchas gracias. Gracias, Meli.